Gracias por meditar en la palabra de Dios conmigo hoy. Les habla el pastor Tim Walsh de la iglesia Gracia de Dios, Grace of God en Dix Hills, Nueva York, en Long Island. Hoy estaremos leyendo del Evangelio de Lucas, el capítulo 16. Vamos a estar leyendo del versículo 19 al 31. Este es lo que se llama la historia del rico y Lázaro. Vamos a leer entonces. Versículo 19. Dice Jesús: Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. En medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. El rico respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Y así termina la historia. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Bueno, ¿qué es lo que leemos de este relato? Leemos esta lección: ser rico es malo, ser pobre es bueno. Uno quiere ser pobre y no rico porque los pobres van a los cielos y los ricos van a los infiernos. ¿Esto es lo que leemos y aprendemos? No. ¿Cómo sabemos que no? Bueno, ¿quién es que da la bienvenida al pobre Lázaro cuando llega a los cielos? Es Abraham. Conocemos a Abraham, ¿no? Este carácter del Antiguo Testamento. Él era un rico. Tenía animales, tenía sirvientes, tenía poder, tenía un ejército pequeño bajo su control, de veras. Abraham era rico, Lázaro era pobre. Los dos van a los cielos y se sientan al lado en el banquete de Dios. El otro pobre, que no se da nombre en la lectura, él va para los infiernos. No aprendemos de esta lectura ser pobre es bueno, ser rico es malo. Tampoco aprendemos de esta lectura ser rico es bueno y ser malo es pobre. Queremos ver eso. Muchas veces personas van a decir que pueden ver la voluntad de Dios, su opinión sobre nosotros, por lo que se nos pasa en la vida. Cuando sufre alguien, van a decir: que Dios está enojado con él, arrepiéntete. Cuando le está yendo bien a otro, van a decir: ay, Dios está complacido con este, quiere darle porque está haciendo muy bien. Qué bueno. Hermanos, no aprendemos eso tampoco de la historia, ¿no? El rico Abraham y el pobre Lázaro se sientan al lado en el banquete de Dios.
Pero el rico, Abraham, no sufrió en esta vida. Y Lázaro, sí, Lázaro sufrió mucho, sufrió probablemente mucho más que nosotros. Si estás escuchando este podcast, ¿tienes al menos un smartphone, un computer? Supongo que no estás sufriendo tal como Lázaro estaba, tendido allá afuera de la casa del rico, con los perros lamiéndolo. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo sabemos lo que Dios piensa de nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros de la opinión de Dios acerca de nosotros? Bueno, al fin del relato vemos esto, ¿no? Estoy viendo el versículo 29. Cuando el rico le pide a Abraham, envíe a Lázaro a la casa de mi padre para que advierte a mis hermanos, ¿qué es lo que dice Abraham? Ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso a ellos. Así, hermanos, hermanas, vamos a aprender lo que Dios piensa de nosotros por leer la Biblia, por leer su palabra, no por lo que vemos en esta vida. ¿Y qué es lo que aprendemos cuando leemos la Biblia para encontrar lo que Dios piensa de nosotros? Bueno, encontramos dos cosas. Primero, encontramos la ley de Dios. Este mensaje. Debemos actuar de tal modo. Debemos amar a Dios primero y a todos nuestros vecinos. Debemos hacer esto bien, perfectamente, de veras. No lo hacemos. Esto es lo que leemos y aprendemos cuando leemos la palabra de Dios. Leemos y entendemos, aprendemos la ley de Dios. Este mensaje que habla del comportamiento que Dios exige de sus hijos. Esta regla que no alcanzamos. Pero también aprendemos de la palabra de Dios el Evangelio. Aprendemos eso. Tanto Dios amó al mundo que envió a su unigénito Hijo, ¿no? Juan 3:16. Esto aprendemos cuando estamos leyendo la Biblia. No. Cuando Jesús está dando este relato, cuando Él está contando esta historia, habla de Moisés y de los profetas, porque en ese entonces no se habían escrito los evangelios aún, ¿no? Aún Jesús estaba vivo. No habían escrito la historia de su vida porque estaba viviendo su vida. Tampoco estaba escrito el Nuevo Testamento porque eso vino después de Jesús para contarnos lo que todo significó que había hecho. Pero sí tenían ya el Antiguo Testamento. Moisés y los profetas, Jesús lo llama. En eso también teníamos la promesa del Salvador, la promesa del amor de Dios, la promesa de que Él iba a enviar al Mesías, al Cristo, para salvarnos de nuestros pecados contra su ley, para que Él nos recibiera en su reino, para que Él nos salvara. En la palabra de Dios vamos a aprender lo que piensa Dios de nosotros, hermanos. No en nuestras vidas diarias, no en las cosas que nos pasan en esta vida, no en nuestros éxitos, tampoco en nuestro sufrimiento. No vamos a entender la opinión de Dios acerca de nosotros por esas cosas, pero por la palabra de Dios, por la ley y el Evangelio. Por eso sí. Amén. Gracias por acompañarnos hoy mientras caminamos con el Señor por su palabra. Espero que haya sido de bendición. Este podcast es un ministerio de la Iglesia Cristiana Gracia de Dios en Dix Hills, Long Island. Nos puede encontrar en Facebook o Instagram buscando Gracia de Dios, espacio, Long Island. Otra vez busca Gracia de Dios, espacio, Long Island para seguirnos y contactarnos en Facebook o Instagram.
ofrecemos cultos en inglés todos los domingos a las 9:30 a.m. Soy el pastor Timoteo. Que Dios te bendiga hoy y siempre, amigo. Amén.